Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy súper emocionada hoy porque, como seguramente ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas 15 series turcas que te van a enganchar desde el primer capítulo y que, lo mejor de todo, tienen finales felices. Sí, sé que a muchos nos encanta el drama, pero a veces lo que necesitamos es un poco de dulzura y esperanza, ¿verdad? Así que prepárense para una sobredosis de romance, comedia, intriga, y muchos, pero muchos, finales felices. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a empezar con esta lista de series turcas adictivas. La primera serie de la que les quiero hablar es Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por estos lares. Esta es una comedia romántica encantadora que sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La serie está llena de situaciones divertidas, malentendidos, pero sobre todo, mucho amor. Y sí, el final es absolutamente feliz. Prepárense para suspirar con cada escena. Ahora, profundicemos un poco más en Erkenci Kuş. Lo que realmente me encanta de esta serie es la química palpable entre Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, y Can Yaman, quien interpreta a Can. Su conexión es innegable y te atrapa desde el primer momento. La serie no solo se centra en el romance, sino que también explora el crecimiento personal de Sanem. La vemos evolucionar de una joven indecisa a una mujer segura de sí misma que persigue sus sueños. Además, el entorno de la agencia de publicidad es vibrante y lleno de personajes secundarios memorables, cada uno con sus propias historias y peculiaridades que añaden riqueza a la trama principal. La fotografía de la serie es preciosa, con paisajes impresionantes y una paleta de colores cálida que contribuye a crear una atmósfera mágica. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar y creer en el amor verdadero, Erkenci Kuş es una excelente opción. Y hablando del final feliz, prepárense porque es de esos que te dejan con una sonrisa de oreja a oreja y el corazón calentito. Absolutamente perfecto. La siguiente en la lista es Dolunay, o Luna Llena. Aquí tenemos a Nazlı, una aspirante a chef que trabaja como cocinera personal para un exitoso hombre de negocios, Ferit. Ferit es un hombre muy estricto y obsesionado con el orden, mientras que Nazlı es todo lo contrario, espontánea y un poco caótica. Obviamente los opuestos se atraen, y su relación va evolucionando poco a poco. Dolunay tiene un ritmo un poco más lento que Erkenci Kuş, pero la química entre los protagonistas es innegable. Y por supuesto tenemos un final feliz garantizado. En Dolunay, la comida juega un papel muy importante, casi como un personaje más. Ver a Nazlı cocinar platos deliciosos y creativos es un festín para los ojos. La serie también explora el tema de la familia y la importancia de la conexión humana. Ferit, a pesar de su apariencia fría y distante, es un hombre leal y protector con sus seres queridos. La relación entre Ferit y Nazlı es un claro ejemplo de cómo los opuestos pueden complementarse y crecer juntos. Ella le enseña a relajarse y a disfrutar de la vida, mientras que él le brinda estabilidad y la apoya en sus ambiciones. La ambientación en Estambul, con sus calles pintorescas y sus restaurantes tradicionales, añade un toque de encanto a la serie. Si te gustan las historias de amor que se cocinan a fuego lento con personajes entrañables y un toque de drama ligero, Dolunay te va a encantar. Y sí, el final feliz es de esos que te dejan satisfecho como después de una buena comida. ¡Delicioso! Ahora, si les gustan las historias un poco más maduras y con un toque de drama, les recomiendo Kiral Kask, o Amor en alquiler. Aquí tenemos a Defne, una camarera que se ve envuelta en un juego peligroso cuando acepta fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso pero muy reservado. Lo que Defne no sabe es que este amor en alquiler podría convertirse en algo mucho más real. La serie tiene momentos muy intensos, pero también mucha comedia y romance. Y sí, adivinaron, del final es feliz. Kiral Kask es una serie que te mantiene al borde de tu asiento. La trama está llena de giros inesperados y secretos que se van revelando poco a poco. El personaje de Ömer es fascinante, un hombre con un pasado complicado que se esconde detrás de una fachada de frialdad. La interpretación de Barar Duk es magistral,
transmitiendo a la perfección la vulnerabilidad y la complejidad de su personaje. El personaje de Daphne, interpretado por Elzin Sangu, es dulce y decidida, una mujer que lucha por su familia y por sus sueños. La dinámica entre Daphne y Homer es explosiva, llena de tensión y deseo. La serie también explora el tema de las segundas oportunidades y la importancia de la honestidad en las relaciones. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar sobre el amor, Kiral Kask es una excelente opción. Y el final feliz, aunque se hace esperar, es una recompensa merecida para todos los que se engancharon con esta historia. Emocionante. Continuando con nuestra lista, tenemos a Phil y Ask, o Amor en Juego. Esta comedia romántica sigue la historia de Kerem y Aisee, dos jóvenes que trabajan en una fábrica textil y que, debido a una serie de circunstancias, se ven obligados a casarse. Lo que empieza como una farsa, poco a poco se va convirtiendo en un amor verdadero. A Phil y Ask es una serie muy divertida y entretenida, con personajes entrañables y situaciones muy cómicas. Y por supuesto, el final es feliz y lleno de amor. A Phil y Ask es puro entretenimiento. La serie es ligera, divertida y te hace pasar un buen rato. La química entre Burku Özberk, quien interpreta a Aisee, y Alar Ertuğrul, quien interpreta a Kerem, es excelente. Sus personajes son polos opuestos que se complementan a la perfección. La serie está llena de situaciones absurdas y diálogos ingeniosos que te harán reír a carcajadas. Además, la trama explora el tema de la familia y la importancia de la lealtad. A medida que Kerem y Aisee se van conociendo, descubren que tienen mucho en común y que pueden contar el uno con el otro. Si buscas una serie que te desconecte de la realidad y te haga reír a mandíbula batiente, a Phil y Ask es la elección perfecta. Y el final feliz es de esos que te dejan con una sensación de bienestar y felicidad. Adorables. Ahora vamos con Herjerdesen, o Tú estás en todas partes. Esta serie nos cuenta la historia de Demir y Selin, dos personas muy diferentes que se ven obligadas a compartir la misma casa y la misma oficina. Demir es un arquitecto muy exitoso pero muy serio, mientras que Selin es una diseñadora de interiores espontánea y alegre. Al principio se odian, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. Herjerdesen es una serie muy fresca y divertida, con un romance muy bonito y un final feliz que te dejará con una sonrisa en la cara. Herjerdesen es una serie que destaca por su estilo visual moderno y su banda sonora pegadiza. La serie tiene una estética muy cuidada, con escenarios coloridos y una fotografía impecable. El personaje de Demir, interpretado por Furkan An, es un hombre con un corazón de oro que se esconde detrás de una fachada de seriedad. El personaje de Selin, interpretado por Aybüke Pusat, es una mujer independiente y creativa que no tiene miedo de ser ella misma. La relación entre Demir y Selin es un claro ejemplo de cómo los opuestos se atraen. A medida que se van conociendo, aprenden el uno del otro y se ayudan a crecer como personas. La serie también explora el tema del trabajo en equipo y la importancia de la colaboración. Si buscas una serie que te inspire y te haga creer en el amor a primera vista, Herjerdesen es una excelente opción. Y el final feliz es de esos que te dejan con una sensación de esperanza y alegría. Inspirador. La siguiente serie en la lista es Inadna Ask, o Amor Obstinado. Esta es una comedia romántica que sigue la historia de Daphne y Yaln, dos jóvenes que trabajan en la misma empresa y que se enamoran a pesar de las objeciones de sus familias. Sus familias están enfrentadas desde hace mucho tiempo, lo que hace que su relación sea aún más complicada. Inadna Ask es una serie muy divertida y entretenida, con personajes muy carismáticos y un romance muy dulce. Y por supuesto, el final es feliz. Inadna Ask es una serie que te recuerda a las comedias románticas clásicas. La serie tiene un ritmo rápido, diálogos ingeniosos y personajes entrañables. El personaje de Daphne, interpretado por Azelia Topaloglu, es una joven rebelde y apasionada que no se deja intimidar por nadie. El personaje de Yaln, interpretado por Can Yaman, es un hombre encantador y persistente que está dispuesto a luchar por el amor de Daphne. La rivalidad entre las familias de Daphne y Yaln añade un toque de drama y tensión a la trama. A pesar de los obstáculos, Daphne y Yaln están decididos a estar juntos y a demostrar que el amor puede superar cualquier barrera. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar y creer en el poder del amor, Inadna Ask es una excelente opción. Y el final feliz es de esos que te dejan con una sensación de satisfacción y felicidad. Encantador.
Si les gustan las historias con un toque de misterio, les recomiendo By Jane o Señor Incorrecto. Esta serie nos cuenta la historia de Ezgi, una joven que está cansada de tener relaciones fallidas y que decide pedirle ayuda a Ozgur, un hombre que vive la vida al máximo y que parece tener todas las respuestas sobre el amor. Ozgur le enseña a Ezgi cómo encontrar al hombre correcto, pero en el proceso ambos se dan cuenta de que quizás el amor verdadero está más cerca de lo que creen. By Jane es una serie muy entretenida y con un romance muy bonito. Y como todas las de esta lista, tiene un final feliz. By Jane es una serie que te invita a reflexionar sobre el amor y las relaciones. La serie tiene un tono ligero y divertido, pero también aborda temas importantes como la autoestima, la confianza y la importancia de ser uno mismo. El personaje de Ezgi, interpretado por Ozge Gurel, es una joven que está en busca de su identidad y que aprende a amarse a sí misma a través de su relación con Ozgur. El personaje de Ozgur, interpretado por Can Yaman, es un hombre que vive el presente y que le enseña a Ezgi a disfrutar de la vida. La relación entre Ezgi y Ozgur es un claro ejemplo de cómo el amor puede ayudarte a crecer como persona. Si buscas una serie que te haga reír, pensar y creer en el amor verdadero, By Jane es una excelente opción. Y el final feliz es de esos que te dejan con una sensación de paz y alegría. Profundo. Ahora vamos con Ask Laftan an Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie sigue la historia de Ayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño de la empresa, que es un hombre muy serio y reservado. Obviamente Ayat y Murat se enamoran, pero su relación se ve complicada por la mentira de Ayat. Ask Laftan an Lamaz es una serie muy romántica y con mucha química entre los protagonistas. Y por supuesto, el final es feliz. Ask Laftan an Lamaz es una serie que te atrapa desde el primer momento. La serie tiene una trama interesante, personajes bien definidos y una banda sonora inolvidable. El personaje de Ayat, interpretado por Ander Erzel, es una joven ingeniosa y decidida que lucha por sus sueños. El personaje de Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre inteligente y ambicioso que se enamora de la autenticidad de Ayat. La mentira de Ayat es el eje central de la trama y crea tensión y drama en la relación entre los protagonistas. A pesar de los obstáculos, Ayat y Murat están decididos a estar juntos y a superar cualquier adversidad. Si buscas una serie que te haga suspirar, emocionarte y creer en el poder del amor verdadero, Ask Laftan an Lamaz es una excelente opción. Y el final feliz es de esos que te dejan con una sensación de satisfacción y plenitud. Apasionante. La siguiente serie es Sendenda Aguzel, o Más hermosa que tú. Esta serie nos presenta a Efsun, una exitosa dermatóloga que vive una vida tranquila en un pueblo. Su vida da un giro inesperado cuando su madre le pide que se haga cargo de una clínica de cirugía plástica en Estambul. Allí conoce a Emir, un cirujano plástico muy atractivo pero también muy arrogante. Sendenda Aguzel es una comedia romántica ligera y divertida, con personajes entrañables y un romance que te hará suspirar. Y sí, tiene un final feliz. Sendenda Aguzel es una serie que te entretiene y te hace pasar un buen rato. La serie tiene un tono fresco y divertido, diálogos ingeniosos y situaciones cómicas. El personaje de Efsun, interpretado por Cemre Baysel, es una mujer inteligente y talentosa que se enfrenta a los prejuicios de la sociedad. El personaje de Emir, interpretado por Burak Çelik, es un hombre carismático y exitoso que aprende a ser más humilde a través de su relación con Efsun. La serie también explora el tema de la belleza y la importancia de aceptarse a uno mismo. Si buscas una serie que te haga reír, reflexionar y creer en el amor verdadero, Sendenda Aguzel es una excelente opción. Y el final feliz es de esos que te dejan con una sonrisa en la cara y el corazón calentito. Adorable. Continuando con nuestra lista, les recomiendo El y Brakma, o No sueltes mi mano. Esta serie nos cuenta la historia de Azra y Cenk, dos jóvenes que se conocen en un aeropuerto y que se ven unidos por una serie de circunstancias trágicas. Ambos han perdido a sus familias y se apoyan mutuamente para salir adelante. El y Brakma es una serie un poco más dramática que las anteriores, pero también tiene momentos muy románticos y divertidos. Y a pesar de las dificultades, tiene un final feliz que te emocionará. Ahora vamos con Benim Tal Yalan, o Mi dulce mentira. Esta serie sigue la historia de Nehat, un padre soltero que le ha estado mintiendo a su hija Kaira sobre su madre, diciéndole que está en África ayudando a niños necesitados.
Un día, Kaira descubre la verdad y Nehat se ve obligado a contratar a una joven llamada Suna para que se haga pasar por su madre. Obviamente Nehat y Suna se enamoran, pero su relación se ve complicada por la mentira inicial. Benim Tatyalan es una serie muy dulce y emotiva, con un romance muy bonito y un final feliz que te hará sonreír. La siguiente en la lista es Zilek Kokusu, o Aroma de fresas. Esta serie nos cuenta la historia de Asli Burak, dos jóvenes que se conocen por casualidad y que se enamoran a pesar de sus diferencias sociales. Asli es una joven humilde que trabaja como pastelera, mientras que Burak es un joven rico y mimado. Zilek Kokusu es una serie muy fresca y divertida, con un romance muy juvenil y un final feliz que te encantará. Ahora les recomiendo Askman Kintikam, o Amor, Lógica, Venganza. Esta serie es un remake de la serie coreana, Kanin Single Lady, y nos cuenta la historia de Ezra y Ozan, una pareja que se divorció después de un matrimonio infeliz. Años después, Ezra se encuentra con Ozan, que ahora es un exitoso empresario. Ezra decide volver a trabajar para él para vengarse de todo el daño que le hizo, pero obviamente, los sentimientos resurgen. Ask Man Kintikam es una serie muy entretenida y con un romance muy apasionado. Y sí, tiene un final feliz. Casi terminando nuestra lista, tenemos Bato Yunu, o Juego del Destino. Esta serie sigue la historia de Ada, una joven que cree estar maldita en el amor. Ada cree que solo puede ser feliz si se casa con su primer amor, así que cuando descubre que su novio la está engañando, decide recuperarlo a toda costa. En su camino se cruza con Ruzgar, el jefe de su novio, que se convierte en su aliado inesperado. Bato Yunu es una serie muy divertida y con un romance muy original. Y como todas las demás, tiene un final feliz. Y la última serie de nuestra lista, pero no menos importante, es Cazar a Ask, o Amor Accidental. Esta serie nos cuenta la historia de Simal y Ziban, dos jóvenes que se conocen por un accidente de coche y que, debido a una serie de circunstancias, se ven obligados a vivir juntos. Al principio se odian, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. Cazar a Ask es una comedia romántica ligera y divertida, con personajes entrañables y un romance que te hará pasar un buen rato. Y obviamente el final es feliz. Y ahí lo tienen, 15 series turcas adictivas con finales felices que te van a enamorar. Espero que hayan tomado nota y que tengan muchas opciones para disfrutar de un buen maratón de series. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen, así que los invito a explorar y descubrir sus propias favoritas. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo y que les haya servido para encontrar su próxima serie turca favorita. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series ya han visto y cuál les gustaría ver primero. Me encanta leer sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso.